En los últimos videos insistimos en mostrar que en circuitos eléctricos a frecuencias industriales la energía no es transportada por ondas electromagnéticas. Esto no significa que las ondas electromagnéticas no puedan transportar energía. Sin tener en cuenta algunos minerales que llegaron a la Tierra con meteoritos, toda la energía que utilizamos proviene del Sol y es transportada por ondas electromagnéticas. Para comprender cómo viaja la energía en estas ondas, vamos a comenzar haciendo un breve repaso del tema. Las ondas más fáciles de visualizar son las que se producen cuando lanzamos un objeto al agua en calma. Observamos círculos cuyo radio aumentan con velocidad constante. Si consideramos un objeto flotando, por esta sube y baja en su posición al ser alcanzada por la onda. La onda provoca un impulso sobre dicho objeto que empieza a oscilar en torno a su posición. Este impulso y la energía transmitida son cedidos por la onda. Una onda es la propagación de una perturbación sin transporte de materia. Con ella viajan energía y cantidad de movimientos provenientes de la fuente que la emitió. La onda que observamos sobre el agua es una onda superficial, aunque debajo de la superficie también se pone en movimiento el agua a causa de la onda. El sonido emitido por una campana se propaga en todas las direcciones, es una onda tridimensional, y si la campana está aislada de otros objetos, por ejemplo, suspendida de un globo, el sonido es emitido con la misma intensidad en todas las direcciones. La forma más simple para comenzar con el estudio de las ondas es la que se propaga sobre una cuerda tensa luego de haberla pulsado. Si la cuerda es estirada en dirección del eje X y apartamos un extremo en dirección del eje Y, podemos representar la forma de la cuerda justo antes de soltarla mediante una función Y igual a f de x. ¿Cómo expresamos una función que avanza con velocidad constante en dirección del eje X? Tomamos un sistema S en reposo donde fx representa la forma de la cuerda justo antes de soltarla. Como el pulso viaja sin deformarse, podemos considerar un sistema S' moviéndose paralelamente al eje X con la velocidad v. En él, la forma del pulso será la misma que la inicial en S. Como x' es x menos v por t, la función que representa el pulso avanzando con velocidad v sin deformarse será del tipo f de x' igual a f de x menos v por t. A medida que transcurre el tiempo, x debe aumentar para que el argumento de la función no cambie. Si en vez de el signo menos colocamos un signo más, x deberá disminuir al aumentar el tiempo, indicando que el signo más representa una función que avanza en el sentido decreciente del eje X. En general, la función de onda será del tipo f de x menos más v por t. Veremos que el mecanismo por el que avanza una onda se basa en el intercambio entre dos formas de energía. En una cuerda, la energía potencial elástica y la energía cinética de cada tramo intervienen en la propagación de la perturbación hacia tramos vecinos. En una onda electromagnética, este intercambio de energía se tiene entre los campos eléctrico y magnético. Como se trata de dos formas de energía, la onda podrá ser representada mediante una ecuación de segundo orden. Mediante derivadas respecto de x y respecto del tiempo, podemos llegar a la ecuación de una onda unidimensional que avanza con velocidad v sin deformarse. La función puede ser cualquier magnitud física que pueda propagarse en forma de onda. Puede ser una magnitud escalar como la temperatura, presión o densidad, y también puede ser una magnitud vectorial como ser fuerza, desplazamiento o velocidad.
Si la dirección de vibración coincide con la de propagación, se trata de ondas longitudinales, mientras que si es perpendicular, las ondas son transversales. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la onda avanza en una cuerda?